Bueno, vamos a ir de nuevo al libro de Levítico y vamos a continuar con la enseñanza que iniciamos el último domingo. Saludamos, por supuesto, a las personas que nos siguen a través de nuestra plataforma en directo y esperamos que también sea una bendición para ellos este tiempo y, por supuesto, que también sea una bendición para nosotros. Estamos en los primeros compases del libro de Levítico, un libro al que no le tenemos que tener miedo ni verle como un libro aburrido. Es un libro rico en enseñanza, un libro que merece la pena dedicar tiempo a él, aunque también te digo que será mucho tiempo, porque es un libro de mucho contenido espiritual y muy profundo, y un libro que exige, como digo, disciplina, tiempo, dedicación, amor e interés por la palabra. Y cuando digo amor e interés por la palabra, tenemos que diferenciar en aquello que nos motiva de la palabra y contrastarlo con aquello que tiene que ver con la propia disciplina, que es como consecuencia del propio deseo entregado y abnegado de tu vida para poder hacer y buscar en la palabra aquella verdad que no solamente te bendice a ti, sino que bendice también a otros. Como digo, son tiempos bastante interesantes y a la Iglesia se le ha concedido también pasar por estos tiempos tan interesantes. Y podemos ver y podemos contemplar que más que nunca necesitamos que la palabra de Dios esté actuando en nuestros corazones, esté actuando en nuestras mentes, nos esté cambiando diariamente. Es muy importante buscar cambios para todo aquel entorno que realmente suponga un futuro en nuestra propia vida. Independientemente de lo que a veces tú puedas considerar importante o menos importante, a veces mi criterio, a veces tu criterio, no tiene un buen juicio. Somos dados a dejar lo que es importante y somos dados a dar importancia a lo que no la tiene. Estos somos nosotros. Entonces, estamos, como digo, en momentos muy, muy importantes, donde la pereza, la vagancia, el desprecio a la palabra, el jugar con las maneras carnales en la vida, puede, como digo, traer consecuencias absolutamente desagradables, no solamente a nosotros, sino a nuestro propio entorno. Como creyente, y en los años que llevo como creyente, soy muy consciente que no tengo ni la capacidad ni la de cambiar la vida de nadie. Esto puede parecer algo, bueno, pues una simpleza o algo que ya se da por sabido, pero a veces en la vida peleamos mucho con esto. Peleamos con que aún en tus buenos deseos, en tu amor, en tu intención, en aquello que tú consideras llamamiento, pues procuras y buscas la respuesta de la gente. Pero tienes que aprender en la vida que la gente no va a responder porque tú quieras. La gente va a responder porque evidentemente ellos quieren responder. Y ahí es donde tú tienes que vivir, seguir amando a los que no son buenos contigo, amando a los que no quieren a Dios, amando a los que se interesan y necesitan mejorar. Y ese es todo el asunto que tú debes de desarrollar en tu propio compromiso con las personas. Las personas no están obligadas hacia ti en ninguna manera, ni hacia mí. Por lo tanto, no debo de responder en base a aquello que tiene que ver conmigo. Debo de responder en base a aquello que tiene que ver con Dios. Y eso siempre hará de mí un buen cristiano, ante, delante y por supuesto en el testimonio de la Iglesia y de la gente. Pero por otro lado, no podemos descansar en esto. Sabemos que tenemos un enemigo activo, sabemos que el ser humano en sí es débil, que el cristiano tiene muchas debilidades y que evidentemente podemos ahorrarnos disgustos si insistimos. Si realmente somos diligentes, tenemos una santa vocación, entendemos nuestro llamamiento y nos ponemos a la puerta de la vida de las personas
constantemente llamándoles a una vida de santidad. Y esto no va a ser agradable para muchos, pero tendrá sus resultados, no solamente en la propia disposición y responsabilidad que Dios va a ver en ti, sino por supuesto en la respuesta segura de algunos creyentes a Cristo. Y en esto estamos contentos y por supuesto en esto damos las gracias a Dios. Entonces, vamos a volver al capítulo 2 de Levítico, donde hemos estado el último domingo. Y estamos en los 16 versículos de este capítulo, y en estos 16 versículos tenemos mucho contenido, ¿sí? Por lo tanto, no vamos a terminar de estudiar este contenido, este párrafo, este contexto en el sermón de hoy, por mucho que nos esforcemos, ni tampoco era mi pretensión hacerlo el domingo pasado. Entonces yo pienso que tendremos mínimo 3-4 sermones más que trataremos de darlos a lo largo del tiempo que tenemos por delante, porque creo que estamos ante una enseñanza fundamental, creo que estamos ante una verdad importantísima, creo que estamos ante un desafío que pudiendo apreciar el alto contenido significativo de estos versículos, evidentemente podemos encontrar también una alta interpretación y por supuesto un principio fundamental de vida, que es parecernos a Jesús. Como digo, en la segunda de las ofrendas que se nos presentan, como hemos dicho el domingo pasado, en estos primeros capítulos de Levítico, creo que tendríamos que ir hasta el capítulo 4, el capítulo 5, y creo que ahí estarían completas la ofrenda, como digo, el holocausto, la ofrenda de grano, que es la que estamos estudiando, la ofrenda de paz, la ofrenda de pecado y la ofrenda expiatoria. Estamos estudiando una ofrenda que, como hemos visto, no tiene derramamiento de sangre. Estamos hablando de un cereal, ¿sí? Estamos hablando de un elemento de la alimentación común del pueblo judío de este tiempo, pero lo estamos viendo en un contexto, si cabe, más santo en cuanto al significado y lo que aquí se nos está enseñando. Entonces hemos podido ver que lo primero que tenemos que comprender, que al estar exento de derramamiento de sangre, no está tipificando a Cristo en su muerte, no está tipificando a Cristo bajo la imputación del pecado, no está tipificando a Cristo llevando el pecado de los hombres, no está tipificando a Cristo muriendo en la cruz, no está tipificando a Cristo sufriendo la ira de Dios. O sea, no está tipificando a Cristo en esta manera, y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Y hemos visto que aún en el propio sacrificio de holocausto no estamos a Cristo en la cruz llevando el pecado, porque eso lo tenemos que ver en el sacrificio por el pecado, y lo entendemos porque cuando se llevaba a cabo el sacrificio por el pecado, uno de los argumentos es que la víctima no se quemaba entera sobre el altar, se quemaba una parte y otra parte era llevada fuera del campamento, y ahí es donde podemos ver a Cristo llevando nuestro pecado. Entonces, aunque estamos viendo en un conjunto, una totalidad de lo que realmente representa Cristo en su antitipo en cuanto a este tipo que encontramos en el Antiguo Testamento, y aunque realmente no podemos separar ni interrumpir el devenir del propio significado bíblico, no podemos interpretar esto incluyendo lo que no está aquí incluido, ¿sí? Entonces aquí lo que estamos viendo es la humanidad perfecta de Jesucristo. En la flor de harina estamos viendo la humanidad perfecta de Jesucristo. Y tenemos que verla a la luz de su vida, a la luz de su humanización, de su nacimiento y de su desarrollo hasta la muerte en la cruz, evidentemente, que era el propósito por el cual nació. Pero aquí le vamos a ver en vida, le vamos a ver viviendo, le vamos a ver sirviendo, vamos a verle en su carácter, vamos a verle en sus comportamientos, vamos a verle en su ejemplaridad, vamos a verle como alguien incomparable con la raza humana. Esto es lo importante en este contexto, ¿sí? Verle a él como el hombre incomparable,
como el hombre inigualable, como el hombre perfecto entre los hombres, como el hombre que realmente tiene una dignidad y una condición más alta que cualquier otro hombre. Amén. El gran desafío que tenemos ante nosotros. Posiblemente a veces se nos hace complejo llegar a entender un fundamento principal del cristianismo como es la humanización de Cristo. Dios se hace hombre. Y esto es muy trascendente, es muy delicado y evidentemente no es tan fácil de explicar. Pero lo que sí tenemos y que podemos exponer y explicar es que Dios se hizo hombre. Y tenemos que creerlo, y tenemos que aceptarlo, y tenemos que ponerlo como un fundamento principal del cristianismo. ¿Por qué? Porque si Él es hombre, el que murió en la cruz fue un hombre. Fue un hombre. Y realmente fue un hombre quien cargó el pecado del mundo, y fue un hombre quien sufrió por el pecado del mundo, y fue un hombre quien nos representó delante de Dios, y fue un hombre quien resucitó al tercer día, y fue un hombre quien se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Esto tiene que ser entendido y comprendido con absoluta claridad y aceptación en nuestro corazón. Claro que ese hombre era Dios. Claro que ese hombre tenía una totalidad de naturaleza divina en él. Pero estamos viendo que si separamos la divinidad de la humanidad, perdemos de vista a Jesucristo. Y tenemos que entender su humanidad con su divinidad y su divinidad con su humanidad. Entonces ahí es donde nosotros profundizamos y realmente podemos identificarnos sabiendo que este Cristo que aquí se nos está presentando y se nos está tipificando en el sentido humano, en la vida que Él vivió y fue visto por los hombres y comió con hombres y durmió con los hombres y sufrió y lloró delante de los hombres y se preocupó delante de los hombres y supo lo que era el hambre y supo lo que era la sed y supo lo que eran los disgustos y supo lo que eran los sentimientos contradecidos y supo lo que era la falta de respeto, el desprecio. Y lo llevó evidentemente hasta lo sumo con un sufrimiento de carácter, no solamente humano, sino nosotros en la cruz. Pero lo estamos viendo que este hombre que está aquí tipificado es el mismo que Juan vio bajo la revelación en el libro de Apocalipsis. Dice que Juan cuando vio cayó como muerto delante de él. Y Cristo le dijo, mira, yo soy aquel que fui, que estoy vivo, que morí, que he vuelto a vivir y que hoy estoy, o sea, el Cristo glorificado a la diestra del Padre en las alturas, conserva la humanidad de su resurrección. Sigue siendo un hombre. Esto es muy importante. Entonces no solamente estamos contemplando esa vida preciosa y maravillosa, sino realmente sabemos que como bien nos enseña Hebreos 1:3, cuando nos dice que ese hombre es el resplandor, es la imagen misma de Dios, y es aquel que llevó a cabo la purificación de nuestros pecados, ¿sí? ¿Por medio de qué? De su humanidad, por medio de su cuerpo, por medio de su persona, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y dice claramente, un poquito más adelante, que Dios no dijo a ningún ángel, siéntate a mi diestra, hasta que yo ponga a tus enemigos como estrado de tus pies, citando el Salmo 110. Por lo tanto, para mí ese hombre es mi seguridad. Para mí ese hombre es la seguridad completa de que yo voy a resucitar. Para mí ese hombre es mi representante ante Dios, es mi sacerdote, es mi sumo sacerdote, es mi todo. Ese hombre es todo para mi vida. Y tengo que verle en su humanidad, y tengo que verle en su deidad, y tengo que verle en su vida terrenal, y tengo que verle en su vida glorificada. Y si hubo una razón y fue diferente a lo que fue antes de ser humano, fue para esto. Entonces esto no es tan fácil de comprender. Esto necesitamos un milagro para creer, para que cambie nuestra vida.
para que nos haga diferentes, para que realmente podamos vivir en una manera que está muy por encima de nuestras posibilidades. Ningún hombre quiere ser como Cristo, porque ningún hombre tiene la capacidad humana de serlo. Pero los hombres, bajo la unción, el poder y la potencia del Espíritu Santo, podemos ser como Cristo. Esto es algo tremendamente importante. Entonces estamos, como digo, viendo este tipo. Aquí estamos ante un lenguaje que prefigura a Cristo. Y Cristo está tipificado en la flor de harina. Después hemos visto los diferentes elementos que explicaremos, que tiene que ver con el aceite, que tiene que ver con la sal, que tiene que ver con el incienso, ¿sí?, que acompañan a este sacrificio. Cada uno le hemos visto en su significado también. Hemos visto las diferentes cocciones. Aquí podemos hablar de cocido, de sartén, de cazuela, de horno, también con sus significados. Llegaremos. No tengáis prisa. Desde la cocina estaban deseando el otro día. Casi se decepcionaron con el sermón, porque sencillamente no dijimos qué significaba la cazuela o el horno. Bueno, pues controla evidentemente ese espíritu de Arguiñano, y espera a que la palabra llegue a su lugar. También hemos visto a los hijos de Aarón, que tipifican a Cristo y a la iglesia, y que realmente ellos eran los que también consumían parte de este sacrificio y lo hacían en el tabernáculo, ¿sí? Y vimos que era un sacrificio que estaba exento de levadura y de miel. También llegaremos hasta ahí, ¿sí? Entonces vamos a continuar en donde quedó el otro día y vamos a leer los 3 primeros versículos para seguir hablando de esta enseñanza. Cuando alguna persona ofreciere oblación, el término oblación es ofrenda, ¿sí? Es algo que se está derramando con la intención de adorar, de honrar. Ofrenda será flor de harina. Observamos y recordamos que esta flor de harina es un alimento habitual, es un cereal que con la que los judíos hacían las tortas, y bueno, hasta el día de hoy se hace este tipo de alimento. Era un alimento común, pero aquí estamos viendo que este alimento aquí adquiere un carácter santo por su carácter sacrificial, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Este era un amasamiento que realmente llevaba estos componentes en la presentación y después con algún variante, pero llegaremos. Y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de la harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para recuerdo, para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Bueno, hay algo que hemos podido ver, y es que este tipo de sacrificio era un sacrificio que estaba en manos del más pobre y del más rico. Realmente todos podían traer este tipo. Incluso cuando hablamos de otro tipo de sacrificios había que rebajar las expectativas, José y María, cuando fueron realmente a presentar a Jesús, en la propia situación de María, ella ofreció 2 pajaritos y 4, 2 palominos y 2 tórtolas, ¿no? Lo cual indicaba que no eran personas de una gran economía. Por lo tanto, esto nos está hablando de que todos podemos adorar a Dios, de que todos realmente podemos venir delante de Dios, y sabemos que ese sacrificio siempre tiene que estar fundamentado en Cristo, en la totalidad de lo que Cristo es y lo que Cristo representa. Esto nos lo enseña Romanos 12:1. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es vuestro culto racional. Entonces el adorador venía a adorar a Dios, venía a presentar su ofrenda de agradecimiento, venía a presentar su vida, pero tenía que presentar su vida por medio, evidentemente, del significado del sacrificio. Y ahí, en lo que estamos sacrificando, es donde nos encontramos en relación con Dios.
Por lo tanto, no es solamente mi intención, sino realmente es quién o lo que estamos sacrificando. Entonces ahí es donde se adquiere el carácter que a Dios le agrada. Entonces aquí estamos ante Cristo. Y Cristo siempre es agradable a Dios. Amén. Entonces hemos visto la importancia, recordar algunos versículos, como se han citado hoy, Juan 2:6, Colosenses 3, creo que estuvimos en el verso 16, la palabra de Cristo abunde, el que permanece en él tiene que andar, como él anduvo. En el propio Pedro, en su primera carta, nos habla en el capítulo 2, verso 20 y 21, está enseñando de que él nos dejó un ejemplo para seguir sus pisadas. Y ahí fue donde quedamos el último domingo. Amén. Entonces, estamos viendo un tipo de la humanidad perfecta de Jesús viviendo, andando y sirviendo. Estamos ante un fundamento principal del cristianismo. Vamos a ir a la primera epístola de Juan, capítulo 2. Alguno puede decir, bueno, no es tan importante la vida humana de Jesús, solamente es importante lo que él hizo en la cruz. Bueno, yo creo que no es así. Cuando vamos a la primera epístola de Juan y vamos al capítulo 2 y vemos a la iglesia batallando con doctrinas y vemos a la iglesia batallando con interpretaciones, vemos que para Juan es muy importante aclarar un aspecto de la persona de Jesús. Todos podemos concluir con ideas. Sabemos, decimos, bueno, la iglesia del primer siglo tenía que confrontar el gnosticismo, las propias filosofías religiosas que le rodeaban, y esto lo podemos encontrar en cualquier comentario bíblico. Pero esto no te está explicando esto. Sencillamente te explica que había corrientes con ideas, con tendencias, con explicaciones espirituales que afectaban a la edificación de la iglesia. Por lo tanto, el error doctrinal era algo que la iglesia del primer siglo vivía. Pero este problema o esta trampa o esta dificultad la podemos vivir exactamente igual nosotros hoy. ¿Por qué? Porque nosotros estamos interpretando la Escritura. Nosotros estamos enseñando la Escritura. Nosotros estamos hablando de la Escritura. Estamos usando medios para poder, en cierta manera, complementar, completar, perfeccionar, dar sentido a lo que enseñamos. Muy bien, y es necesario, y todo este tipo de material auxiliar nos viene muy bien. Pero el asunto no está en lo que está en ese material auxiliar, que puede ser error o puede ser acierto. El asunto está en cómo tú interpretas y cómo tú explicas. Y a veces a las personas se les confronta sencillamente porque su explicación no ha estado acertada. Pero en muchos casos no tiene que ver persona, sino sencillamente porque no ha comprendido bien la Biblia. Y estos son asuntos que hay que tratar importantes en la iglesia. Entonces, Juan sabía perfectamente que los cristianos piensan, que todo el mundo está tratando de entender aquello que la Biblia dice de Dios o dice de Jesús. Y a su vez quieren enseñar a otros. Pero yo puedo, evidentemente y en mi mejor voluntad, explicar erróneamente. Y aquí estamos ante un misterio sagrado y profundo. Estás hablando de que Dios, aquel que es santo, aquel que realmente es aparte de todo y de todos, aquel que ha existido siempre, que no tiene principio ni fin, aquel que realmente contempla y decide y establece leyes en toda la humanidad y en todo el universo, aquel que realmente puede contemplar la caída de los hombres y sin embargo ver la redención de la iglesia siglos después y puede ver las cosas futuras. Aquel que no podemos acercarnos a él porque es santo, aquel que realmente el hombre no tiene cabida
en su presencia, aquel que para que el hombre se acerque, el hombre tiene que venir vestido con ropas de santidad, con una fe correcta, aquel que es invisible, aquel que ningún hombre ha visto ni puede ver, se hizo hombre. Entró en una naturaleza humana, pero en una condición perfecta como ningún hombre tuvo, ni Adán. Adán no tuvo la perfección de Jesucristo porque es creación. ¿Cómo explicamos esto? Por favor. ¿Cómo explicas esto? Los argumentos sobre la mesa los ponemos, pero la comprensión se torna difícil. Es un misterio sagrado, profundo, que tiene que ser dirigido, que tiene que ser enseñado, que tiene que ser desarrollado por la persona del Espíritu Santo. Y entonces aquí es donde Juan, que no solamente es un escritor del Nuevo Testamento, es una persona que sabe perfectamente qué es revelación, qué es inspiración, qué es iluminación, porque no solamente es apóstol, no solamente conoció a Jesús en carne, no solamente vio la gloria de Dios en la persona de Jesucristo, él estuvo en todos los momentos importantes de Jesús en esta vida, siempre, aunque había una reunión en la que Jesús diferenciaba a todos, Juan siempre estuvo ahí. Sí. Pero aún así Juan sabe perfectamente que lo que está escribiendo es inspiración divina. Los escritores de la Biblia eran conscientes de que estaban escribiendo la Biblia. Entonces Dios les está dotando de una comprensión y de una sabiduría que tú y yo nunca conocimos si no fuera porque Dios quiere que tú la conozcas. Y el Espíritu Santo entonces hace una diferencia entre tu posibilidad humana y la gracia que te explica los asuntos. Y en la iglesia siempre viviremos estas dificultades. En la iglesia siempre encontraremos estas confrontaciones. Mi humanidad quiere, pero no alcanza. El error es una posibilidad muy alta en mi vida y en la tuya. Igual tú piensas que tienes bajas posibilidades de error, pero yo quiero decirte con respeto en esta mañana que tienes unas muy altas posibilidades de error como yo. Entonces, ante esto tenemos que introducirnos en una manera sagrada, santa, profunda, respetuosa, con temor de Dios, y ver a aquel que era Dios hecho hombre. Y si contemplas esto, tu vida va a cambiar. Tu vida va a ser muy diferente. Haz de Cristo tu único deseo. No veas a nadie más que a Él. En vida, en muerte y en glorificación. Al que estás esperando es a este. No apartes ningún capítulo de su vida. No creas que algunos son más importantes que en otro. Nada en Cristo es desdeñable. Nada en Cristo es despreciable. Todo en Cristo es necesario. Y Él es el elemento instructivo. Él es el ejemplo. Y si quieres un buen esposo, si quieres ser un buen hijo, si quieres ser una buena esposa, si quieres tener un buen novio, si quieres ser un buen cristiano, si quieres tener un ministerio en la iglesia, sé como Cristo fue. Y haz de Cristo el único espejo en el que tú debes de mirarte. Juan sabe esto. Juan sabe que está enfrentando a personas con conocimiento. Estamos hablando de un tiempo en la historia humana muy diferente al nuestro. Hoy el mundo está plagado de ignorantes. Hoy el mundo está plagado de personas que le importa poco lo que pone o no pone en la Biblia. Estamos asistiendo a momentos de la historia humana en lo que la depravación, la concupiscencia, la lascivia, la promiscuidad y todas las maldades que se puedan mencionar van a aparecer con total claridad. Yo ayer estaba viendo en las noticias
cómo se nos estaba hablando de los años 80. Los años 80 fueron los años donde yo tuve que recurrir a un centro de rehabilitación que se llama Reto para curarme de mis adicciones a las drogas. Y ahí ya había personas que defendían los movimientos gays, de lesbianas, de transexuales y de X, etcétera, etcétera, LGTBI. Eso ya existía hace ya casi 30 años, 40 años. Solamente que cambia en su imagen y cambia en su presentación y va adquiriendo como una atractiva, pero en esencia es lo mismo. Es la vieja mentira y es el viejo Satanás. Lo que ya me llamó poderosamente la atención es ver el escudo de la Guardia Civil con los colores de la bandera gay. ¿Dónde estamos? ¿Estamos preparados para defender a Cristo en este mundo? ¿Sabes qué nos dijo un profeta del mundo el otro día a 3 personas en la nave? Por esto, si seguís por este camino, si habláis de estas cosas, van a venir sobre vosotros. Pero es que no esperamos otra cosa. Damos gracias a Dios por los tiempos que tenemos de tranquilidad. Pero la vida nos puede cambiar a todos. La iglesia del primer siglo era una iglesia con un alto contenido doctrinal. Hoy hay personas en la iglesia que después de 20 años le preguntas cuántos libros tiene la Biblia y no saben porque no les ha importado. Las preguntas más básicas no le han interesado. Su cristianismo es funcional. Está dirigido únicamente para servir en un entorno concreto. ¿Entendemos esto? Pero esto no es así. Tu cristianismo, Dios te está formando para ser un siervo de Jesucristo en el mundo. Donde estés, donde vayas, donde vivas. Y esto es lo que Juan buscaba. Y Juan está enseñando y está diciendo con absolutidad. Dice, no os he escrito, versículo 21. Bueno, él ya viene diciendo, ya es el último tiempo. Verso 18, es un contexto nuevo que tenemos. Y según vosotros oísteis, el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Él está hablando de antes del año 100. Él está en vida y él está hablando de lo que está pasando en la iglesia. El anticristo viene, hay muchos anticristos y conocemos que es el último tiempo. Verso 19, salieron de nosotros. ¿No? O sea, este versículo es muy delicado y muchas veces se malinterpreta y se explica muy mal. Juan está mostrando a creyentes aparentes, pero que enseñan otro tipo de doctrina. Creyentes aparentes que están entre la iglesia y con la iglesia, pero que sus enseñanzas desfiguran a Cristo. Y a este tipo de personas, él les cataloga con un título bastante fuerte, y es anticristos. Sabemos que el anticristo es un personaje, es alguien que evidentemente aparecerá un día y se revelará al mundo, pero su espíritu está en el mundo desde mucho tiempo. Y las personas, cuando actúan y trabajan en una manera que llevan el error a la iglesia, están yendo a favor del anticristo. Por lo tanto, anticristo es sencillamente aquel que se opone a Cristo, aquel que es contrario a Cristo, aquel que realmente desfigura la verdad de Cristo. Entonces, nosotros no tenemos que ahora mismo entrar en detalles. Juan está identificando personas. No eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, estas personas hubieran permanecido. Y los que permanecen son los que andan como él anduvo. Son los nacidos de nuevo. Son los milagros que realmente Dios en su gracia trajo a la iglesia.
Si tú en esta mañana eres alguien que Dios ha traído a la iglesia, entonces tú debes de estar muy agradecido a Dios para poder ser un ejemplo de Cristo en la iglesia, no comportarte como un anticristo. Esto es importante. Entonces nosotros, dice, salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Verso 20. Vosotros tenéis la unción. Recuerda que la flor de la harina también fue ungida. Y tú, evidentemente, también has sido ungido. No solo en tu nuevo nacimiento, sino para la propia vida que tienes que vivir. Dios te ha ungido. Y esta unción del Santo hace que tú puedas, ¿qué? Conocer todas las cosas. O sea, no eres un ignorante en la iglesia. Eres alguien que tienes el favor y la gracia de Dios para conocer la verdad de Dios. No para que seas el listillo, no para que seas el maestro que se escoge entre 100, no realmente para que seas el más técnico de todos, sino tú unas con tus hermanos a conocer la verdad de Dios. Él está hablando a la iglesia en general, al cuerpo en general, a todos los creyentes que tienen la unción del Santo deben de conocer todas las cosas. Pero esto no es así. ¿Por qué? Porque no todos los creyentes tienen el mismo propósito de vida. No todos los creyentes importancia a lo que la Biblia enseña. No todos los creyentes ven en Cristo el ejemplo a seguir. No todos los creyentes han hecho de Cristo su única expectativa en la vida. Pero están ahí en la iglesia. Bueno, yo te aconsejo que cambies. Yo te aconsejo que realmente entiendas que puede ser un gran disgusto a tu corazón no discernir a quien no ha hecho de Cristo su todo. Aun si tú eres todo para alguien, dile a esa persona quién eres tú. Porque nadie debemos de ser un todo para nadie. Si yo advierto que alguna persona me admira en una manera más allá de donde yo como hombre tengo que recibir una sana admiración, debo de advertirle que no es lo correcto. Solo Cristo es digno de nuestra admiración. Y si yo admiro a Cristo, te respetaré a ti. Pero una de las claras muestras de que la falta de respeto, el desprecio y la indiferencia existe en la iglesia es porque la gente no admira a Cristo. Amén. No os he escrito como ignorantes, sino porque conocéis la verdad y porque ninguna mentira, doctrina errónea puede provenir de la verdad. Tienes que poner atención a quién realmente es la fuente de tu enseñanza, de dónde proviene tu enseñanza. Tienes que realmente poner atención y hacer de Cristo el único argumento de tu enseñanza. Tenemos que tener cuidado cuando en un matrimonio Cristo no está siendo el eje de la enseñanza, cuando en una relación de novios Cristo no está siendo el eje de la enseñanza, cuando en una relación de hermanos Cristo no es el eje de la enseñanza, cuando en una vida de familia, en un ministerio en la iglesia, Cristo no es el eje de todo es fracaso. Porque nada honra a Dios. Son conversaciones que en apariencia parecen, pero no son. Parece que hablan de Cristo, pero no son de Cristo. De esto estamos hablando. Cuando nosotros identificamos a Cristo en su carácter humano, entonces estamos haciendo que nuestro oído se vuelva muy agudo. Y ahí llegaremos, que nuestra vista se vuelva muy aguda, que nuestro corazón se vuelva muy sensible y que vengamos a ser gente espiritual de alta exigencia y de alta sensibilidad. ¿Sí? Ahora que estamos bajo esta pandemia, ¿no? Los gobiernos cuando
empezaron a caer enferma la gente, cuando la gente vieron realmente el alcance del desastre. Me gusta mucho cómo Portugal califica al estado que vive el mundo. Ellos le llaman estado de calamidad. Me gusta más que estado de alarma. Se lo tenemos que proponer a Pedro Sánchez. Pero la realidad que cuando las autoridades sanitarias empezaron a ver todo el mundo empezó a moverse en busca de ¿qué? En busca de medios para poder contrarrestar lo que estaba viniendo. Y una de los medios que se buscaban era la manera de identificar quién estaba infectado y quién no. Y ahí se hacían muchísimas pruebas. Y España compró una partida de pruebas que gastó un dineral, que venían de la China y que resultaron ser falsas. Las pruebas buenas son aquellas que tienen una alta sensibilidad, que diagnostican el virus y que con certeza te dicen si eres o no eres. Hoy puedes irte a un centro de salud y te pueden decir que eres negativo y ser positivo. Porque hay muchas pruebas que no tienen una alta sensibilidad. Entonces, nosotros tenemos que tener alta sensibilidad en nuestro discernimiento. Los cristianos que tienen baja sensibilidad en su discernimiento son presas fáciles de la mentira y del engaño. Son presas fáciles del desvío. Son presas fáciles porque no están contemplando al fundamento principal del cristianismo, que es Jesucristo. Si tú separas al Cristo hombre de aquel que murió en la cruz, ¿sabes que es más importante este lado que este? Estás perdiendo de vista la totalidad del significado de la persona de Cristo. Amén. Amén. Entonces, claramente, tenemos que ser dotados del cielo, de lo alto, de esta alta sensibilidad. No podemos confiar en nuestras posibilidades, sentimientos, discernimientos humanos. Lo que a veces tú llamas peligro no es tanto peligro, y aquello que realmente no contemplas como un peligro puede ser el fin de tu vida cristiana. La alta sensibilidad es aquello que un niño recién nacido o un hombre maduro o una mujer madura tiene que tener desde el minuto 1 de su vida espiritual. El Espíritu Santo no progresa, no crece en ti, es el mismo desde que llega hasta que te lleva al propósito final. Por eso decía Pablo: estoy persuadido, convencido de esto, de que aquel que comenzó su buena obra en mi vida la va a perfeccionar, o sea, va a estar trabajando conmigo, porque Él no tiene que ser perfeccionado. Soy yo el que tengo que ser perfeccionado, soy yo el que me tengo que despertar, soy yo el que tengo que hablarme, soy yo realmente el que tengo que abrir mis ojos, soy yo realmente el que tengo que andar aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Soy yo realmente quien tengo que comprender que Él en su cuerpo de carne realmente sufrió la muerte de la cruz. Soy yo. El Espíritu Santo es omnisciente. Tienes al mejor maestro en tu corazón. Tienes al escritor de la Biblia en tu corazón. No tienes disculpas para ser un ignorante. Es tu humana pereza. Ponle nombre. Son tus pocas ganas. Son tu desprecio a lo santo, aquello que me impide hacer lo que debo hacer. Y cuando yo actúo en esta manera, entonces le estoy diciendo a Dios: déjame como estoy, porque como yo soy es suficiente. Y la iglesia me tiene que aceptar como yo soy, porque eso es cristianismo. ¿Y es cristianismo o no? ¿Hay que aceptar al prójimo? Claro, es cristianismo. Pero es más, la Biblia dice más, ¿no?
Entonces a veces una verdad aislada se convierte en una justificación o pretexto. Sí. Y tú me dices en esta mañana, José Carlos, ¿qué hago si me duermo en las reuniones? ¿Qué hago si en mi corazón no hay ganas? Pues, por favor, preocúpate por tu corazón. Si estás contento o contenta como tú eres, estás cometiendo un gran error. Porque ver a Cristo siempre es un estímulo para mejorar. No creo que nadie aquí en esta mañana se pueda conformar a su humanidad viendo a Cristo. En todos los aspectos y áreas de la vida. Es importante, ¿no? Muy importante. Verso 22. Este es nuestro versículo. ¿Quién es el mentiroso? No hay que explicar qué significa este término, ¿no? Mentiroso siempre tiene un origen. Nunca es Dios. Dios nunca miente. El padre de la mentira. Y por lo tanto las mentiras que decimos, hablamos, aún los cristianos que no debemos de mentir, provienen de Satanás. Satanás es el padre de la mentira. Dios nunca ha enseñado a nadie a mentir. Entonces vamos a ver quién es el mentiroso. El que niega que Jesús es Él. Bueno, para mí no necesito más versículos. Claramente me está hablando de Jesús, que le relaciona con el hombre, y me está hablando del Cristo, que me relaciona con el Mesías, y que realmente lleva consigo evidentemente ya el ingrediente de deidad. Pero aquí estamos viendo que Juan está diciendo, ¿quién es el mentiroso? El que niega que el Jesucristo hombre es el Cristo. Realmente está rechazando la humanidad de Cristo como alguien que es Dios. Y él está resumiendo todo en esto. Y no está diciendo, dando explicaciones teológicas, sencillamente está diciendo, el que niega esto es mentiroso. O el que afirma otras cosas. No necesitamos negar. ¿Es verdad o no? Podemos afirmar otras doctrinas que niegan un principio fundamental del cristianismo. Ante esto tenemos que tener oídos muy sensibles. Porque a veces afirmamos cosas que niegan los principios fundamentales de la palabra de Dios. Entonces, ¿quién es el mentiroso? ¿El que niega que Jesús es el Cristo? Es la pregunta, y ahora tiene la respuesta. Este es anticristo. No solamente es mentiroso, es anticristo. El que niega al Padre y niega al Hijo. Negar la humanidad de Cristo es negar la deidad del Padre. A quien está rechazando es a Dios. Estas son cosas importantes, ¿no? Capítulo 4. La Biblia siempre se complementa y gracias a Dios nos aclara muchas cosas. Y ya. Versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu. Bueno, ¿cuántos han visto a un espíritu hablar hoy? ¿Qué es la idea que tenemos de un espíritu? Es un ente con vida espiritual, carente de cuerpo, ¿no?
imperceptible a los ojos, nos los imaginamos en una versión gaseosa, ¿no? Moviéndose tipo, a veces como hemos visto películas de terror, películas de miedo, pues pensamos que los espíritus son algo así parecido. Claro, esas son ideas de hombres, ¿no? Como la gente que le pinta la cara a Jesús y todo esto. La gente se imagina cómo son. Pero claro, el asunto aquí es que lo que Juan está diciendo es que estamos oyendo a alguien que está hablando. Él está hablando de personas físicas que podemos ver con doctrinas de carácter espiritual o doctrinas relacionadas con la Biblia. Para los tiempos de Juan no existía el internet, que yo sepa. Ni había teléfonos móviles, que yo sepa tampoco. Ni mensajería ni WhatsApp. No había tampoco mucho material. Hoy pues tenemos todo lo que queramos y más, ¿no? Bueno, había evidentemente las personas que habían heredado cierta literatura del Viejo Testamento, que eran las verdades que el cristianismo leía, ¿no? En este proceso del judaísmo al cristianismo, en este proceso donde se está leyendo el Nuevo Testamento. Bueno, había cierto material literario, sabemos que existe en esa época, pero claramente se nos está hablando de la capacidad que nosotros podemos tener de predicar error. O sea, esto me está hablando a mí. Primeramente, en mi deber de no creer todo espíritu. ¿Sí? En mi deber, evidentemente, de documentar lo que escucho con honestidad y con honradez y con humildad, siempre que la persona que me está presentando esta verdad merezca mi respeto, realmente sea alguien que en la iglesia, pues su vida, su transparencia, su corazón, bueno, pues es un hombre falible, es un hombre sujeto a pasiones, errores, pero evidentemente hasta ahí me merece una confianza. Pero la persona en sí no tiene que ser el apoyo de tu confianza. Lo he dicho antes. Tú no puedes depositar una confianza en mí más allá de la que tienes en Dios. Pero eso tampoco es un argumento para que me desprecies. Tampoco es un argumento para que, sencillamente, porque pienses diferente, no escuches lo que te estoy diciendo. Lo que te quiero decir en esta mañana es que el error puede proceder de tu pensamiento. O puede proceder de lo que estoy exponiendo. Lo que tú tienes que hacer es probar. Aquí el verbo dokimazo nos habla de probar. Probar para tener un resultado. Probar para saber si algo es positivo o negativo, si es suspenso o aprobado. Probar si es verdad o mentira. La prueba siempre pone de un lado o de otro. No hay un término medio. No hay un gris, es blanco o negro. Eso es lo que Juan está diciendo. Y esto es lo que a mí me beneficia como creyente. Quedarme en el lado correcto. Pero yo parto de una premisa y de una base importante de que tengo una dificultad humana para comprender el lado correcto. Y necesito la acción de Dios en mi vida. Y a veces la acción de Dios viene de la mano de ministerios, de hermanos, de creyentes, de personas buenas que tienen claridad de Dios. No es que ahora mismo elimines a las personas. Yo no estoy enseñando esto. Sencillamente estoy diciendo que las personas no son Dios. Entonces, a veces Dios envía su socorro por la buena gestión de un ministerio en la iglesia, que los hay, amén. Y son los que realmente están relacionados con la vida de Cristo. Entonces, en esto tenemos que ver las cosas. Estamos hablando de que igual no vamos a percibir seres que existen. Hay ángeles, hay espíritus, pero estamos hablando de que a veces el hombre puede estar hablando bajo una dirección errónea, y si estamos en una dirección de error, no estamos en la fuente correcta. Y si no estamos en la fuente correcta, al no haber gris, estamos en el lado incorrecto. Y entonces podemos escuchar, como Pedro escuchó, tras de mí, Satanás. Porque no pones tu mira en Cristo, sino
en maneras humanas. Esta es la ignorancia de la Iglesia. Si no empiezas a ejercitar, si no empiezas a ser esforzado, si no empiezas a ser ejemplar, si no empiezas a ser una persona que para ti Cristo es tu todo en cada momento del día, estás perdiendo tiempo. Todo ese tiempo que no estás buscando a Dios, estás perdiéndolo en la vida. No te estoy diciendo que no veas un partido de fútbol o que no te entretengas con un buen film o un good movie. Te estoy diciendo sencillamente que aproveches tu vida, que veas el tiempo que pasas aprendiendo, contemplando, entendiendo quién es Cristo. Cuanto más tiempo pases, mejor cristiano serás. Y a veces el error puede provenir de tus padres, puede provenir del consejo de la persona que más te quiere, porque te ama tanto que te aconseja mal, aunque te haya aconsejado bien muchas veces. Los padres no somos impecables, ni infalibles. A veces nos equivocamos. ¿Y sabéis por qué nos equivocamos? Porque os amamos. Entonces, nadie tiene en sí mismo la patente del exenta de error. Por favor, examinemos, probemos, que a veces las propias palabras del mejor amigo llevarnos a un desastre. Acuérdate de Natán con David, ¿verdad? Haz, construye, tú eres el gran rey. No. ¿Qué tuvo que hacer el profeta? Perdón, David, me equivoqué. Dios piensa de otra manera. Hablamos de hombres, pero no hablamos del perfecto hombre. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Esto ahora mismo nos está dando una definición y una declaración del Espíritu Santo de Dios, que se distingue de los demás espíritus, que se distingue del espíritu del anticristo. Todo espíritu, y aquí vemos el término en minúscula, ¿verdad? Está refiriéndose al espíritu humano en este momento. Está hablando de lo que los hombres podemos hacer guiados desde nuestro fuero interno, desde nuestro interior. Y ahora dice que confiesa que antes era Jesús el Cristo, pero ahora ya no nos queda ninguna duda. Ahora ya Juan va a decir con absoluta y rigurosa claridad que Jesucristo ha venido, Jesucristo ha sido un hombre como tú y como yo, pero perfecto y sin pecado. No es de Dios. Y este es el espíritu, y ahora ya define el origen de los espíritus de error. Es el Espíritu Cristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Esto ya estaba en la iglesia del primer siglo. El problema doctrinal, el problema de comprensión, la dificultad explicativa. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a entender la perfección humana de Jesucristo. Que Dios nos ayude, porque si no entendemos esto, no entenderemos la cruz, ni no entenderemos todo lo que posteriormente nos enseña la Biblia de Él. Esto es fundamental y es inseparable de todo lo que Cristo es y representa en la Biblia. Esa flor de harina representada, cumplida, que prefigura al bendito Hijo de Dios. Quiero concluir con un consejo que
me lleva a un texto que vino fuerte, no vamos a explicarlo, solo lo vamos a nombrar. ¿Quieres realmente tener una comprensión de Cristo, vida experimental? Sométete a la autoridad de las Escrituras y a la unción y el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo? Bueno, pues que el Señor te enseñe. Los métodos humanos no llegan a la perfección de Dios, pero la Biblia es amplia. Y ahora voy a citar un texto, ya evidentemente no es más que la corona, el colofón, ¿sí? El telón que corremos en la predicación. Cantares 5:10, Cantares 5:10 es tan precioso, es tan maravilloso. Como la amada ve al amado. Oh, así tenemos que ver a Cristo. Dice, mi amado es rubio. Bueno, hay muchos rubios aquí en este salón. Entonces ahora los rubios se animarían y dirían, nosotros somos los más guapos. Sergio? Vaya desánimo, ¿no? Sergio no es rubio ni moreno. Era. Hay unas niñas que me animan mucho, que son Soya y Sara, que normalmente entre semana vienen y me tocan el pelo y la barba y me dicen, tienes pelitos grises. Y se animan mucho viendo esa combinación de negro y blanco. Bueno, me siento interesante con ellas, me animan. Pero aquí el escritor de Cantares dice, mi amado es rubio. Está exaltando una identidad fisiológica, ¿sí? Su físico le está describiendo por algo que llama la atención. Pero lo siguiente que dice es que es señalado entre 10.000. Esto ya nos dice más, ¿verdad? Habría 10.000 rubios al lado de él. Pero él era un rubio entre los rubios. El más bello entre los rubios. Era señalado entre 10.000. Ese verbo señalar en hebreo significa que él es el abanderado, el que lleva la bandera, el que representa. Mi amado es el que representa. Jesús dijo en el capítulo 6 de Juan, en el versículo 27, diciendo, no trabajéis por la comida que perece, trabajar por la comida que a vida eterna permanece, porque esta es la comida que os dará el Hijo de Dios, porque a este el Padre señaló. Que Dios nos ayude a contemplar a Cristo con su belleza humana, su perfección humana, sujetos a la verdad espiritual y aprendiendo a amarle más cada día, haciendo de Él todo lo que esperamos en la vida. Amén. Pues que Dios os bendiga. Hasta aquí ha sido la palabra hoy. Saludamos a las personas que nos han seguido y les deseamos que hayan tenido un buen tiempo con nosotros. Y ahora pedimos que el Señor bendiga lo que hemos hablado, que derrame su gracia, que concluya lo que ha sido esta predicación y que nos anime, aprendiendo a ver
en la flor de la harina a nuestro bendito Salvador en su humanidad.